agradezco la invitación que José Holguín, de la comunidad de Enlace Jurídico Estudiantil, me realizó para participar en esta actividad y referirme en esta muy querida para nosotros Facultad de Derecho de la UNAM. El tema que voy a dar es pactos, convenios y derechos humanos en materia de trabajo. En principio, abordaré brevemente cuál es el origen del Estado constitucional, qué es una constitución y cuáles son sus elementos en cualquier país de que se trate. En segundo término, ya en el marco de un Estado constitucional, me referiré a las constituciones que ha tenido México y a la Constitución de 1917 con relación a los derechos humanos y particularmente respecto a la materia laboral. Asimismo, abordaremos la importancia que ha tenido la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 respecto a los tratados internacionales y particularmente también cuál ha sido su impacto a los tratados internacionales en materia de trabajo. Finalmente, vamos a analizar los preámbulos de algunas constituciones de América Latina o el artículo similar que se refiere a la relación que guarda la Constitución con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como a qué debemos de esperar por la eficacia tanto de la Constitución como de los tratados internacionales en nuestro país. Como breves referencias al origen del Estado constitucional, qué es una constitución y cuáles son sus elementos en cualquier país de que se trate, en el siglo XI se dio la desaparición de los feudos, los cuales dieron paso al llamado Estado absolutista. En ese siglo XI, el principal fundamento del ejercicio del poder fue que la soberanía se encontraba depositada únicamente en un rey. Este tenía todo el poder para imponer todo tipo de leyes, de ahí la expresión muy utilizada en la actualidad, pero que a mí en lo personal no me parece apropiada, con todo el peso de la ley. Cantidad de veces hemos escuchado que los funcionarios públicos, los servidores públicos, los políticos dicen con todo el peso de la ley. Esa expresión sobre todo es de carácter absolutista, porque deberían de decir conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales va a pasar eso, pero se les hace muy fácil decir con todo el peso de la ley, siendo que esa expresión es de un Estado absolutista. Y además, en esa época del absolutismo, el rey no estaba sometido a las leyes ni a nada, solo era responsable ante Dios. Estas son las principales características de un Estado absolutista. Ya en el siglo XVII y XVIII se visualizan las ideas para dejar atrás el absolutismo y establecer un nuevo modelo. Ese nuevo modelo, ustedes lo habrán escuchado como Estado de Derecho, pero en realidad es establecer un Estado constitucional. Así surgió la idea de determinar cuáles serían los derechos esenciales. En aquella época se hablaba de los derechos esenciales, muy bien, gracias. Se hablaba de los derechos esenciales del hombre, hoy entendido no como individuo, que muchas veces hablamos de los individuos, hoy se habla de la persona. En el siglo XVIII también se establece la división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial, pero digamos que en ese siglo XVIII el principal interés era determinar cuáles serían los derechos esenciales del hombre. A una mujer que pretendió establecer un documento sobre los derechos de la mujer y de la ciudadana fue guillotinada por ese hecho. Pero bueno, por ahí tenemos también ese rezago que muchas normas jurídicas, no solo en México, sino en otros países, hacen referencia al hombre y el término más apropiado es referirnos a la persona. Durante el siglo XVIII se realizan diversas revoluciones y la emisión de varias declaraciones. En 1776, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia y la Declaración de Independencia. De igual manera, en Estados Unidos, ustedes lo habrán visto en la Ley y el Orden, se promulgó la Constitución de 1787 y que hace referencia cuando están ahí en los juicios a sus enmiendas. Al principio esa declaración, esa Constitución norteamericana no tenía derechos, pero se fueron incorporando a través de las enmiendas. El documento más importante de ese siglo, del siglo XVIII, es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Con esos documentos
se dio origen a un nuevo modelo, al denominado Estado constitucional, con dos elementos que lo caracterizan: la división del poder y un listado muy amplio de derechos de las personas. Cuando ustedes quieran definir Estado de Derecho, Estado constitucional, es nada más saber si en la sociedad están garantizados los derechos de la persona y establecida la división del poder. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos de derechos, se nos olvida que también hay obligaciones. Veamos, en cuanto a esta declaración, o en lo personal es muy importante para la mejor comprensión de los derechos en materia laboral y los derechos que reconocen los tratados internacionales. Vamos a ver algunos artículos que son el artículo 1, 2, 5, 6 y 16 de la Declaración Francesa, que están en estrecha relación con la materia laboral. La Declaración Francesa solo tiene 17 artículos, por eso es que se la recomiendo. Ahorita que me presentaron no comentaron mi cuenta de Twitter, pero mi cuenta de Twitter es @spedrosa_12, y de alguna forma pues yo lo utilizo para enseñanza, aprendizaje y enseñanza. Entonces, cuando les pregunto por Twitter que el origen de los derechos humanos viene de la Declaración Francesa, solo me enseñaron, sí, la fraternidad y la igualdad. Digo, ¿eso es la Declaración Francesa? Pues sí. Digo, pues, ¿por qué no la leí? Les doy el link, que tiene 17 artículos. Entonces, con relación a la materia laboral, el artículo 1 estableció que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Por qué es tan importante? Porque nos está diciendo desde el siglo XVIII que las personas debemos de ser libres, que no debemos de ser esclavos. Si prestamos un servicio, pues se hace con libertad. Entonces, desde el siglo XVIII, pues para ellos no debía de existir la esclavitud. Y luego que las personas éramos iguales en derechos, esto es, de acceder a cualquier cargo o a cualquier trabajo, todas las personas. El artículo 2 dice el objeto de toda asociación. ¿Cuál asociación en materia laboral? Sindicatos, empresas, cualquier centro de trabajo. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Entonces, en materia laboral, aunque se esté prestando un servicio, pues debe de haber el respeto a los derechos a la propiedad, a la seguridad, a la libertad y a la resistencia, pero en muchas ocasiones vemos que se nos contrata por 8 horas, o se contrata por 8 horas y la gente trabaja hasta 12 por tener un trabajo. Entonces también la remuneración, pues a veces no es la remuneración apropiada. Si no se respetan estos derechos que se establecieron en el siglo XVIII, en el Estado constitucional, entonces caeríamos en estados absolutistas. ¿Sí? El artículo 5 de la Declaración Francesa dice que la ley no tiene derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. En este sentido y en materia laboral, pues todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero en algo que no sea nocivo para la sociedad. Entonces no se puede trabajar en algo ilícito. Nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Por ejemplo, algunos servidores públicos en nuestro país tienen personal que no es su personal, es personal de la institución, pero los utilizan y los mandan a pintar casas, o los mandan a comprar el súper, o los choferes que tienen asignados se los dan a la esposa y a los hijos. Y entonces, pues ahí vemos que se está desviando el tema de que para el trabajo pues solo hay que ceñirse a las obligaciones y derechos que se señalan conforme a la contratación. El artículo 6, la ley debe de ser idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Muchas veces en materia laboral pues se dijo que los trabajadores tienen muchos derechos, bueno, pero también los patrones tienen derechos, y entonces la idea, si lo ajustamos a la época actual, conforme al artículo 6, es establecer tanto derechos para los patrones como derechos para los trabajadores. Luego también dice el artículo 6 que siendo todo igual, todas las personas iguales, pues tienen el derecho a participar en la formación de la ley y de acceder a cargos y únicamente según la capacidad,
sin otra distinción que la de virtudes y talentos. En el siglo XVIII, ¿cómo se valoraban las virtudes y los talentos? Por los estudios, por la preparación, por la experiencia que se tenga. ¿Sí? Hay un texto en la Constitución de 1814 que decía que para acceder a los cargos uno no debería de tener luces no vulgares. Entonces imagínense que esa Constitución sí discriminaba, porque entonces no se nos va a contratar, porque nos iban a ver que éramos medio, en términos de derechos humanos, ¿cómo nos pueden decir que somos la prole, que somos qué? Que no nos vestimos bien. Pero desde el siglo XVIII pues se plantea que lo que debe de importar son nuestras virtudes y talentos, la preparación que se tenga. Y luego cierra esta declaración con una frase que ahí se define el Estado de Derecho: es toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes, no tiene constitución. Entonces vemos que es un documento, pero en realidad, si en una sociedad no están garantizados esos derechos y establecida la división del poder, pues no vamos a hablar de un Estado constitucional, sino de Estados absolutistas. Para mí esta declaración francesa, integrada por tan solo 17 artículos, es un documento sencillo, concreto y claro, que incluso ustedes se los pueden enseñar a quienes no sean abogados y podrán entender lo que es el Estado constitucional. De hecho, las declaraciones, las constituciones, ¿quién las hace y para quiénes son? Para la sociedad, pero muchas veces los abogados y los aplicadores del derecho nos hemos apropiado de las normas, cuando las normas son para todos. El derecho constitucional, cualquier tipo de derecho, debe de ser para todos y que sea de fácil comprensión. Entonces este documento es sencillo, concreto y claro, y de gran relevancia para el origen del constitucionalismo a nivel mundial, y es modelo para cualquier país de que se trate. Por ejemplo, en México ya pasaron 224 años de su creación y había nociones y elementos más actuales que nunca para el constitucionalismo contemporáneo y que en México, por ejemplo, no se tenían. Por ejemplo, hasta el año 2008 se reformó la Constitución para establecer el derecho a la presunción de inocencia. Ya la Declaración Francesa hablaba que todo el mundo se le presume por inocente mientras un juez o una autoridad competente no determine lo contrario. Pero aquí teníamos muchas prácticas, llevándolo al ámbito laboral. Hay, por ejemplo, en los centros de trabajo se da una práctica violatoria de los derechos, que a veces cuando alguien toma el dinero de otro por equivocación, alguna situación de estas, pues los trabajadores, los propios compañeros, o el jefe, o la jefa, pues casi lo encierra y quita todas sus propiedades. Y entonces se hace justicia por propia mano cuando no se respeta la presunción de inocencia. Ahora ya está establecido en la Constitución, entonces se debe de garantizar con mayor razón. Con dicha declaración se establecen nuevas bases jurídico-políticas, además de provocar, diría yo, en cierta forma, que desaparecieran los estados absolutistas. Sin embargo, cuando uno se quiere cambiar de ropa o de look, si nos dijeran ahorita cámbiense de ropa y de look, pues iba a ser muy difícil que dejáramos de usar, por ejemplo, que dejaran de usar los hombres los pantalones y ahora se ponen faldas, ¿no? Entonces a veces es difícil el cambio tan radical que se siguen tomando actitudes del Estado absolutista, pero ya estamos en el siglo XXI y todavía tenemos matices de Estado absolutista en todos los ámbitos, incluso con gente que doctorados, grados académicos, lo que ustedes quieran, dinero, no dinero. De todas formas hay una cultura que se dice constitucional, pero que en la realidad tienen características absolutistas muy arraigadas. Así, a pesar de que dicha declaración comprende una diversidad de derechos, es necesario que les precise que algunos de estos derechos pues no se han plasmado en las constituciones de otros países, y en la nuestra pues han sido de reciente incorporación. Por otra parte, y de forma muy sencilla para darles el marco de referencia de esta ponencia, a veces nos preguntan qué es una constitución y decimos es la norma suprema
es la norma fundamental, es la Carta Magna. Cuando decimos que es la Carta Magna, pues vayan a buscar la de Juan Sin Tierra de 1215. La única Carta Magna que ha habido es la de Juan Sin Tierra, que era Juan I de Inglaterra, de 2015, y entonces nos encontramos que tanto las personas como los servidores públicos se les hace muy bonito hablar de la Constitución como Carta Magna cuando es otro elemento del Estado absolutista, para decir la norma fundamental. Yo les voy a dar la definición muy sencilla. ¿Qué es una Constitución? ¿Qué es una Constitución si la vemos así? Un documento. Entonces es un documento, un libro, incluso en palabras del doctor Jorge Carpizo, que en paz descanse, un folleto, cuaderno. Yo en lo personal añadiría que es como un pequeño libro. Las religiones, ¿cómo se aprenden? Alguien que levante la mano. ¿Cómo se aprenden las religiones? ¿Con qué se aprende una religión? Con su libro sagrado. Con su libro sagrado. Y entonces, ¿cómo nos vamos a decir constitucionalistas o respetuosos del Estado de Derecho si no conocemos el libro? Que a algunos que les gusta el Estado laico, luego me dicen, no digas eso, pero pues es la verdad. La Constitución, si queremos ser constitucionalistas, hay que aprenderla como una religión. ¿De qué otra forma vamos a aprender los postulados de algo si no leemos el libro, el cuaderno, el documento? Entonces la Constitución es como un libro, un documento, un libro como diversas religiones lo tienen para que se conozcan, garanticen y apliquen cada uno de los derechos. Porque nos hemos encontrado, y así nos vamos a encontrar, que abogados, que servidores públicos luego argumentan, es que los ciudadanos no saben sus derechos, pues ni tampoco lo saben los servidores públicos, y cuál es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Hay un presidente, no presidente municipal, un secretario de Seguridad Pública en una entidad federativa que prohibió las minifaldas. Entonces ni el secretario de Seguridad está facultado para prohibir minifaldas, porque está violentando el principio de legalidad, ni tampoco saben, llegan servidores públicos y piensan que como son autoridad pueden hacer todo aquello que quieran, cuando las autoridades están limitadas por el principio de legalidad, que solo pueden hacer aquello que les faculta una norma, mientras que los particulares pueden hacer aquello que una norma no les prohíba. Si nos prohíben en la facultad de ingresar con bebidas alcohólicas, pues entonces no lo hacemos. Si no lo dijeran, pues a lo mejor como particulares, ¿sí? La UNAM es autoridad, la CNDH es autoridad. En este país, pues un gran número de instituciones y de servidores públicos son autoridades que deben de respetar el principio de legalidad. Si alguien rompe un vidrio, ¿los pueden expulsar por romper un vidrio? ¿Así? Pues no, porque el expulsar por romper un vidrio sería una conducta absolutista. ¿Qué dicen las normas si alguien rompe un vidrio? Pagar, reponer, pagar. Pues se genera un daño a la propiedad, entonces hay que reponerlo, hay que hablar con la directora y decir que fue un accidente y se rompió. Y se repara el daño. Ese es un estado absolutista, porque por error podemos cometer algún acto en contra de la propiedad, pero hay que reparar. Hay gente que rompe un vidrio pero luego lo pega con masking tape para que la gente no se dé cuenta, pero esa no es la reparación. Si alguien comete ciertos actos ilegales, pues se tiene que seguir un procedimiento, pero no porque el director diga estás expulsado, nada más porque así lo dice, no. Se tiene que seguir a los procedimientos que se establecen para el caso de expulsiones y seguir todo el procedimiento. Si no, se van a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Pero así pasa, como el compañero lo ha comentado. Creemos que todo lo que intuimos es la norma, y no, es un gran error en nuestro país que la intuición pues nos lleva a los fundamentalismos. La intuición de defender a los ciudadanos nos lleva a tener armas, a cerrar calles, a hacer muchas cosas, porque hay que autodefendernos. Esa es la intuición, pero la intuición del ciudadano en ese sentido pues es absolutista. La otra,
la autoridad, al no proporcionar seguridad pública, porque dice que se defiendan solos, las omisiones también violentan derechos humanos. ¿Por qué? Porque la obligación de la autoridad es proporcionar la seguridad pública. Entonces, tanto unos como otros pues, piden o vivimos en un estado absolutista en ciertos temas. Entonces, pues es importante que todos conozcamos lo que dice la Constitución para que se pueda exigir su cumplimiento. Si el servidor público no la conoce, pues entonces nosotros se la tenemos que enseñar. Y me ha pasado en lo personal estar enseñando a servidores públicos lo que dice la Constitución y lo que no puede hacer. Ustedes llegan a un ministerio público y ¿quién los atiende en la barandilla? El policía. ¿Ustedes creen que el policía está facultado para estar atendiendo? No. Quien tiene que atender es el Ministerio Público, no el policía, porque llegamos con un policía que no tiene ni conocimiento, por lo menos ni siquiera nos dice espérese, sino empieza a intervenir y a decir, no mamacita, con esas palabras, si tu marido te golpeó, regrésate a tu casa, porque aquí te vas a tardar mucho. O si al hombre lo golpearon, no, pues mejor regrésate. ¿Qué pena me das que te pegue tu esposa? Ve y habla con ella. Pues el policía orienta y hace la labor de un ministerio público cuando no está facultado. El policía está facultado para la seguridad y para estar viendo que nadie cometa un delito allá adentro, pero él comete delitos, porque no está facultado para realizar ese tipo de acciones. Entonces, pues esas constituciones o toda constitución señala ciertos principios, y no nada más la nuestra, todas las constituciones en el mundo señalan principios, como son el respeto, la justicia, la responsabilidad, la legalidad, la seguridad jurídica, los principios de igualdad y no discriminación, la dignidad de las personas. Pues de alguna forma son particulares mandamientos de la ley constitucional que no se nos debe de olvidar cuando estamos frente a otras personas. ¿Qué pasó? Cuando estamos frente a otras personas, sea como autoridades o como particulares, que son necesarios para una sana y buena convivencia con todos. Entonces, pensemos el caso del vidrio, y se le excusa al chico inmediatamente, o la compañera que rompió un vidrio, pues es una decisión arbitraria. Entonces no está generando un ambiente de buena convivencia y sano. El siguiente tema es los derechos humanos en las constituciones mexicanas y la Constitución de 1917, particularmente respecto de la materia laboral. El modelo constitucional que tuvo Estados Unidos de Norteamérica y también la Constitución de Cádiz de 1812, la española, tuvieron notoria influencia en las constituciones de América Latina. En 1810 inició un movimiento, como ustedes saben, encabezado por Miguel Hidalgo, quien el 6 de diciembre de ese año declara abolida la esclavitud. Entonces, durante el absolutismo, pues las personas eran esclavas. De hecho, desde la religión católica, uno de los mandamientos es no desearás a la mujer de su prójimo, pero es no desearás a la mujer de su prójimo, de su buey, de su asno, ni nada que le pertenezca. Entonces, es considerado como objeto. Y las personas en sí, pues fueron esclavos en muchos estados a nivel mundial. Entonces se empieza con el siglo XVIII a declararse que éramos libres, en Estados Unidos igual, y entonces que las personas pues no íbamos a ser esclavos. La Constitución de 1814, que también estuvo en cierta forma vigente, no maneja, si quieren estudiar el tema laboral, no lo maneja así como derecho al trabajo, sino como la libertad de industria y comercio. Entonces también la reguló. Y algo que nada más les voy a dejar como referencia, en la Constitución de Cádiz señaló que la Constitución de Cádiz se tenía que enseñar en todas las universidades. Ojalá y aquí nos dijeran que en todos los niveles educativos la Constitución se tiene que enseñar. En Colombia así se establece, y en otros países es obligación de todos, sean o no sean abogados o aplicadores del derecho. La Constitución de 1824 no tenía un catálogo de derechos humanos, lo deja
a que cada entidad federativa tuviese su listado de derechos humanos. Así es que imagínense dejar eso, pues difícilmente, y después se dijo va a haber una ley, pero nunca se expidió esa ley, mientras que la Constitución de 1857 pues es la más relevante para el estudio de los derechos humanos, que se establece con claridad cuáles van a ser los derechos fundamentales. El capítulo primero ya empieza a hablar de ellos y se nota toda la influencia del constitucionalismo del siglo XVIII. Aquí en materia laboral, en 1857, el 8 de marzo de 1857, en Estados Unidos, obreras que salieron a protestar por los bajos salarios, los policías las golpearon, mataron a varias de ellas, y a las que quedaban vivas, el patrón las encerró en la fábrica y les prendió fuego. Por eso es que se celebra el día, o no se celebra, sino se conmemora, el Día Internacional de la Mujer, pero tiene que ver con el 8 de marzo, con mujeres trabajadoras que lucharon por sus derechos laborales y que pues perdieron la vida. Durante la Constitución de 1917 pues surge lo que se ha denominado la segunda generación de los derechos, y la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado pasa a una etapa superior y el Estado tiene que realizar políticas públicas para garantizar ciertos derechos. Derechos estrechamente relacionados con el derecho al trabajo pues son la seguridad social, la atención médica, se plasma ahí en la ley 17, la seguridad social, el derecho al trabajo, a formar sindicatos. Entonces están estrechamente vinculados. El derecho a la salud, a la alimentación, al vestido, la vivienda y la educación. Entonces, la Constitución del 17 fue modelo para estos derechos sociales. Y ustedes dirán, sí, pues sí, fue modelo, pero ahora hay que pasar a otra cosa, ¿no? Yo creo que hay que defender el Estado social de derecho o el Estado constitucional, porque finalmente es un Estado constitucional que debe de garantizar la seguridad social, el derecho al trabajo, formar sindicatos, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda y la educación. Alguien que quiera participar y dar un ejemplo, pensemos